Sí, no pude aguantar. ¡Ayuda! Me lo imagino. ¡Por favor, ayuda! Sí, estoy aquí arriba. ¡Basta! ¡Detente! ¡Detente y no te muevas! ¡Siéntate! Basta ya. Entendido. Te ataré las manos al radiador si continúas molestando. ¿Qué prefieres? Portarme bien. De acuerdo. Tranquila. ¿Por qué gritas? ¿Hay alguien en el apartamento? No hay nadie. ¿Quién eres? Te lo contaremos todo ahora. Come. Dios sabe qué, pero al menos está caliente. Y aquí tienes limonada. No sé qué te gusta, pero parece que a mucha gente le gusta esto. Pruébalo. Escucha, sé que da miedo. Y estás asustada. Pero debes confiar en mí. Confía en mí. Y haz lo que te digo. De lo contrario, será peor. ¿En serio? ¿Peor? ¿Vas a matarme? ¿Qué dices? Te vi en el almacén. Eres un asesino. No es lo que piensas. Todo estará bien. Te lo aseguro. Pero solo si haces lo que te digo. ¿Entiendes? Bien hecho. Ahora a comer. Antes de que se enfríe. Sveta, basta, no seas tonta. Ya fue suficiente. ¿Me escuchas? No lo hagas. ¿Has visto mi bolso? Te di todo lo que tengo, todo lo que tenía. Amor, cuidado, dinero, casa. No empieces, no tenías mucho. De acuerdo, Sveta. ¿Y el niño? ¿Qué hay de él? Piensa en él. ¿Has pensado en eso? ¿Quién lo criará? ¿Quién? Dime. ¿Ese idiota del número 2? No hay ningún niño. ¿Te has visto en el espejo? ¿Qué quieres decir con eso? Así es. Me engañaste diciendo que eras rico y yo te engañé diciendo que estaba embarazada. Golpe por golpe, idiota. Adiós, Dima. No creo que sepa dónde está la chica. ¿Dónde está? Ah. Entonces tu chico nos engañó. No. Sí nos conocemos. Solo me estaba interrogando. ¿Interrogando? Bien, ¿sobre qué? Una niña. Hizo todo tipo de preguntas sobre ella. Entiendo. No estarás con él, ¿verdad? No. Apenas nos conocemos. Nos encontramos un par de veces. Un par de veces. Un par de veces es más de una vez. Y aquí está.
¿No es tu novio? ¿Qué crees que haces? ¿Acaso debemos ir detrás de ti? No te pongas nervioso. Todo va según lo acordado. Tengo a la niña. ¿Dónde estás? ¿Qué importa dónde? De acuerdo. Escucha, date prisa y trae a la niña, ¿sí? No, vendrás a donde yo diga. A la vieja estación de tranvías. En 1 hora. Nos vemos. Tiene a la niña. Nos encontraremos en 1 hora. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos? ¿No sabe demasiado? ¿Qué es lo que quieren? Nos la llevamos y lo resolveremos. ¿Quién es ella para él? Así que vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! Entonces, ¿a dónde vamos? A un depósito abandonado en el muelle. Adelante. Bien, tardaremos media hora. No debiste hacer eso. El pasillo es un área de seguridad. El pasillo es un área de seguridad.
Dámela. Esto era necesario por tu seguridad. Ten. Quédate siempre detrás de mí, ¿entendido? Olenikov, ¿dónde estás? Tranquila. ¡Sal ya! ¡Hablemos! ¿Por qué haces esto? Somos gente de palabra. Danos a la niña y te daremos esto, según lo acordado. ¿Te vas a quedar con la grabación? ¿Qué es lo que harás? ¿Por qué la necesitas a ella? Estoy harto de ti, policía. ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que quieres? Entréganos a la niña y te damos la mercancía. Y alégrate de haberte librado esta vez. No te daré a la niña. ¿Hablas en serio? Tal vez esto lo entiendas. Silencio, silencio, silencio. ¿Qué hace ella aquí? ¿La conoces? ¿Cómo negociaremos ahora? No sé quién es esa mujer. La vi un par de veces cuando buscaba a la niña. Bueno, esto está mejorando. Le dispararé ahora mismo. No te preocupes, estarás menos nervioso. ¿Me harás culpable otra vez? ¿Por qué? ¿No es suficiente solo una vez? Ahora vas a morir. ¿No es cierto, Olenikov? Tranquilo, tranquilo. Ambos sabemos que no tienes agallas. Nunca le has disparado a nadie. Baja el arma. Si no, dispararé yo. Y los mataré a ambos, como maté a ese idiota. ¡Baja el arma! Quieto. ¡Rápido, al suelo! ¡Rápido! ¡Manos en la cabeza! ¡Manos donde pueda verlas! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Al suelo, dije! ¡Vamos, camina! ¡Obedece! ¡Al suelo!
Muy bien, al suelo. Las manos en la cabeza. Vamos. Al suelo. Boca abajo. Quieto. Las manos atrás. Aquí está el otro también. Vamos, abajo. Esos son todos. El médico ya los examinó. Llévenlos a la sala. Ajá, de acuerdo. Vamos. Eres la niña más valiente del mundo. Tú también eres valiente. ¿Me van a entregar a él? ¿Le tienes miedo? ¿Te hizo daño? ¿Te gritó? ¿Te golpeó? No, ¿Entonces qué? no quiero ir a un orfanato. ¿Te dijo que te enviaría a un orfanato? No, pero lo sé. Hablaré con él. Me aseguraré de no delatarte. ¿Cómo? Te prometo que si eso sucede, yo te buscaré. Conseguiré la custodia. ¿Confías en mí? Entra, te están esperando. ¿Quién? ¿No lo sabes? ¿Tu papá? Bien hecho. Felicidades. Felicidades. Buen trabajo. Sí. Felicidades, amigos. Sí, un buen trabajo. Todo un éxito, todo un éxito. Totalmente. Sí. Gracias, me costó, pero se logró. Fue una operación complicada por lo de la niña. Varia. Por poco pierdo la razón. No me toques. ¿Por qué? ¿Alguien te hizo daño? Antes ni te importaba. Y después de que mi madre falleció, dejaste de hablarme por completo. Me quieres enviar a un orfanato. ¿De qué estás hablando? ¿Qué orfanato? Varia. Mi vida se detuvo. No solo contigo, sino con todos. Cuando tu madre falleció, todo terminó. Para mí había vacío y silencio alrededor. Sí, me pregunté qué iba a hacer contigo, pero te lo juro, no tenía intención de enviarte a un orfanato. Varia, yo solo tenía miedo de hacerte daño, ¿entiendes? Entiendo que recuerdas a tu padre y lo amas. Simplemente no quería imponerme. Yo amaba a tu madre. La amaba más que a nada en el mundo. Y yo te amo. Después de todo, eres su hija. Varia, no tengo a nadie más que a ti, ¿entiendes? A nadie. Yo no te creo. Bueno, chicos, disculpen. Será un momento. Diga. Vamos. Muy bien, Olenikov. Felicitaciones por tu exitosa operación. Ya puedes hacer un lugar para la nueva medalla. Sirvo a la Federación Rusa, camarada coronel. Varia, en nombre de la policía de Moscú, te expreso mi gratitud por tu ayuda en la captura de criminales muy peligrosos. Discúlpame por no poder revelar la verdad, pero tú entiéndelo. Gracias, socia. Disculpe. ¿Sí? ¿Entendí correctamente que se aprovechó de mi hija usándola como cebo? Puso su vida en peligro. Sí, y casi nos arruina la operación. Mientras la buscaba, estaban esos hombres allí escondiendo la mercancía. No se preocupe, teníamos todo bajo control.
¿Ustedes tenían todo bajo control? ¿Qué? ¡Papá! ¡No toques a mi papá! ¡Suéltalo! Suéltalo. Tienes razón. Lo lamento, es mi culpa. Papá. Varia. Mi niña, mi niña. ¿Quién es el que te acosa así, Iván? Tienes el número. Lo puedes ver tú. Contestarás luego. Regresemos a lo nuestro. ¿Qué relación tienes con la banda de Sedakov? Ninguna. Yo soy discapacitado. Casi no salgo de casa. No sales. Pero estás en medio de una guerra de pandillas en un terreno baldío donde nunca hay nadie. Esas son coincidencias. ¿Qué es esto? Un puñal. ¿Para limpiar tus dientes? Soy un oficial. Ex-oficial naval. Puedes herir a alguien con esto. Diga. Está bien. Estaré allí en 5 minutos. Escucha, Iván. Te vamos a detener. ¿Por qué? Hasta que se aclaren los hechos. ¿De cuáles hechos habla? Yo... Hola, ¿sí, Dima? Hola, Alena. Hola, gracias a Dios me atendiste. Pensé que no volvería a hablar contigo. Dime qué necesitas. ¿Sabes? La dejé. En serio, la dejé sin más. Alena, ya lo entendí. Me di cuenta de lo tonto que fui. Perdóname, por favor, Alena. Alena, yo lo sé. Comprendo cuánto daño te hice. Cuánto sufrimiento te causé, pero, Alena, te juro que te lo compensaré. Confía en mí, Alena. Por favor, regresa. No, no puedo. ¿Cómo que no? Porque estás ocupada, lo entiendo, pero por favor, vamos a hablar. Solo escúchame. Realmente te necesito, por favor, Alena. No, ¿lo entiendes? Ya no quiero estar contigo, ¿bien? ¿Cómo? Ya veo. De acuerdo, entonces, ya no me queda nada. ¿Qué harás, Dima? No importa. Por favor, ya basta. Voy para allá, ¿de acuerdo? Espera, ¿me escuchaste?
Entiéndeme. Ella me engañó. Sí, comprendo que es culpa mía. Sí, me acosté con ella estando ebrio. Fue solo una vez, lo juro. Después ella dijo que estaba embarazada. ¿Qué podía hacer? Alena, te lo ruego, perdóname. Te pediré perdón toda mi vida. Bueno, ni siquiera nos divorciamos. Seguimos siendo esposos. Ya no lo somos. Lo sé, soy una mala persona, es verdad. Lo he hecho mal toda mi vida, pero realmente quiero mejorar. Solo necesito un poco de tiempo. Solo te pido un poco de tiempo. Este mundo es cruel e injusto, es lo que nos hace ser así. Para ser mejores, no debemos estar solos. Tú deberías quedarte. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes? ¿Quién es? Al parecer, el que dirá que no por mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer, capitán? Tengo una idea. Regala una familia a un niño.